Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis todos y todas súper bien, con la mejor energía del mundo porque hoy tenemos un notición, un bombazo, algo que sé que muchos de vosotros, muchísimas de vosotras, estabais esperando con ansias. Exactamente. Como habéis visto en el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Sí. Los rumores, las esperanzas, las teorías, todo apunta a que podríamos haber tenido un reencuentro de ensueño en Cannes. Preparaos porque hoy vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada posible indicio de este momentazo que si se confirma, será épico. Pero antes de empezar a desgranar toda esta información, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os encanta el mundo de las series turcas, el salseo de los famosos y, en general, el entretenimiento de calidad, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, porque siempre os traigo las últimas novedades y exclusivas. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al grano. Como sabéis, Cannes es la meca del cine, un lugar donde se dan cita las estrellas más brillantes del mundo, donde se cierran negocios millonarios y, por supuesto, donde el glamour y el romance están a la orden del día. Este año, la alfombra roja de Cannes ha sido testigo de momentos increíbles, pero hay uno en particular que ha levantado muchísima expectación, la posible coincidencia de Can Yaman y de Method Demir. Recordemos que Can y Demet nos conquistaron a todos con su química arrolladora en la serie Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos aquí. Su historia de amor en la ficción traspasó la pantalla y se convirtió en una obsesión para muchos fans, que soñaban con verlos juntos en la vida real. Durante el rodaje los rumores sobre un romance entre ellos eran constantes, alimentados por sus miradas cómplices, sus gestos cariñosos y la innegable conexión que se percibía en cada escena. Sin embargo, aunque nunca confirmaron nada oficialmente, la llama de la esperanza nunca se apagó del todo. Después de Erkencikus, ambos actores siguieron caminos separados. Can se mudó a Italia para continuar su carrera, protagonizando series como Sandokan y Viola come il mare, mientras que Demet siguió triunfando en Turquía con proyectos como Doğduğun Kaderindir y la adaptación turca de Mi hogar mi destino. Ambos encontraron el amor, pero sus relaciones, aunque públicas, no lograron eclipsar el recuerdo de la pareja que formaron en Erkencikus. Esto es algo que los fans, y me incluyo, no podemos evitar. Esa química era innegable, mis amores. Y aquí es donde entra Cannes. Hace unos días, empezaron a circular rumores sobre la posible asistencia de ambos actores al festival. Al principio eran solo especulaciones, alimentadas por cuentas de fans obsesionados que rastrean cada movimiento de las estrellas. Pero a medida que se acercaba la fecha, las pistas se hicieron más evidentes. Ambos por separado publicaron en sus redes sociales stories y posts que insinuaban su presencia en la ciudad francesa. Can compartía fotos de la Costa Azul con esos atardeceres de infarto que solo Cannes puede ofrecer, mientras que Demet mostraba imágenes de preparativos para un evento importante. La maquinaria de la ilusión se puso en marcha. Y seamos honestos, yo misma me puse a investigar como una detective privada. No podía ser la única esperando este reencuentro. Ahora analicemos un poco más a fondo estas pistas. Can, con su habitual estilo misterioso, subió una serie de fotos que, si bien no revelaban su ubicación explícitamente, dejaban entrever que se encontraba en la Riviera francesa. Detalles como la arquitectura de los edificios, los colores del mar y la luz del sol eran inconfundibles. Era Cannes, señores, era Cannes. Y Demet, por su parte, nos mostró fragmentos de su preparación para un evento. Maquillaje, vestidos espectaculares, peinados de ensueño, todo apuntaba a que iba a deslumbrar en la alfombra roja. ¿Pero qué evento? ¿Y cuándo? La información era escasa, pero la emoción estaba por las nubes. ¿Pero qué pasó realmente en Cannes? ¿Se encontraron Can y Demet? La verdad es que hasta el momento no hay fotos ni vídeos que confirmen un encuentro directo entre ellos. Ni siquiera un saludo rápido captado por algún fan avispado con su móvil. Una pena. Sin embargo, hay ciertos detalles que no podemos ignorar. En primer lugar, ambos fueron vistos en fiestas y eventos diferentes durante el festival, lo que aumenta la probabilidad de que en algún momento hayan coincidido. En segundo lugar, algunos testigos afirman haberlos visto cerca el uno del otro, aunque sin interactuar directamente.
Y en tercer lugar, y esto es lo más interesante, algunos medios de comunicación turcos han publicado noticias sobre un posible encuentro secreto entre ambos, alegando que se reunieron en un lugar discreto para hablar y ponerse al día. Esto sí que es salseo del bueno. Ahondemos un poco más en estos rumores de un encuentro secreto. Según estas fuentes, Can y Demet habrían coordinado un encuentro lejos de las cámaras y los flashes para evitar la atención mediática. Se habla de un café en un pequeño local apartado del bullicio, o incluso de una conversación en un rincón tranquilo durante una fiesta privada. ¿Quién sabe? Lo cierto es que la idea de un encuentro clandestino alimenta aún más la fantasía de una reconciliación. Imaginen la escena. Dos estrellas mundiales, rodeadas de lujo y glamour, pero buscando un momento de intimidad para reconectar y recordar viejos tiempos. De película. Obviamente estas informaciones hay que tomarlas con pinzas, ya que no hay pruebas contundentes que las respalden. Sin embargo, la insistencia de algunos medios y la coincidencia de ambos actores en Cannes nos hacen pensar que algo podría haber pasado. Quizás simplemente se saludaron brevemente, o quizás tuvieron una conversación más profunda. Lo que sí es cierto es que su presencia en el mismo lugar y al mismo tiempo ha reavivado la llama de la esperanza entre sus fans. Y ha generado un torbellino de especulaciones en las redes sociales. Los hashtags #Candemet en Cannes y #Erkencicus volvieron a ser tendencia mundial. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Podríamos estar ante el inicio de una reconciliación? ¿Volveremos a ver a Can y Demet juntos en la pantalla? La respuesta, por desgracia, es que no lo sabemos con certeza. Ambos actores tienen sus propias carreras y sus propias vidas, y es posible que este encuentro en Cannes haya sido simplemente una coincidencia o un gesto de cortesía entre dos personas que compartieron un momento importante en sus vidas. Quizás simplemente se dieron cuenta de que estaban en el mismo lugar y pensaron, oye, ¿por qué no saludarnos? Un simple acto de cortesía que ha desencadenado todo este revuelo. Sin embargo, no podemos negar que la química entre Can y Demet es innegable, y que su historia de amor en Erkencicus sigue siendo recordada con cariño por millones de personas en todo el mundo. Si ambos decidieran darle una nueva oportunidad a su relación, ya sea personal o profesional, estoy segura de que contarían con el apoyo incondicional de sus fans. Imaginen una nueva serie juntos. Sería un éxito arrollador. Además, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, y que muchas parejas que se separaron en el pasado han vuelto a unirse con el tiempo. Quizás Can y Demet necesiten un tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos, para evaluar sus prioridades y para decidir qué es lo que realmente quieren. Pero lo que está claro es que su historia sigue generando interés y expectación, y que cualquier noticia sobre ellos es recibida con entusiasmo por sus seguidores. Y mientras tanto nosotros, los fans, seguimos soñando con ese final feliz. Ahora, pongámonos un poco más teóricos. ¿Qué factores podrían influir en una posible reconciliación? En primer lugar, la madurez personal. Tanto Can como Demet han crecido y evolucionado desde Erkencicus. Han experimentado nuevas relaciones, han afrontado nuevos desafíos profesionales y han aprendido mucho sobre sí mismos. Quizás ahora estén en un momento de sus vidas en el que se sientan más preparados para una relación seria y comprometida. En segundo lugar, la compatibilidad profesional. Ambos son actores talentosos y exitosos, y trabajar juntos de nuevo podría ser una experiencia gratificante y enriquecedora para ambos. Y en tercer lugar, el apoyo de los fans. El cariño y la fidelidad de sus seguidores podrían ser un factor determinante en su decisión de darse una nueva oportunidad. Somos un ejército, mis amores. Por supuesto, también hay que ser realistas y no crear falsas expectativas. Es posible que Can y Demet nunca vuelvan a estar juntos, y que su encuentro en Cannes no signifique nada más que una simple coincidencia. Pero incluso en ese caso, el recuerdo de su romance en Erkencicus seguirá vivo en nuestros corazones, y siempre nos quedará la esperanza de verlos trabajar juntos en un futuro proyecto. Una película, una serie, una obra de teatro o cualquier cosa sería un regalo para los fans. Así que, mis amores, eso es todo por hoy. Un análisis en profundidad de este posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir en Cannes. La verdad es que la información es limitada y todo son suposiciones, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Estaremos atentos a cualquier novedad y os mantendré informados de todo lo que ocurra.
Yo estaré aquí investigando y compartiendo cada detalle con vosotros. En resumen, hemos hablado de la expectación generada por la posible coincidencia de Can Yaman y de Demet Demir en Cannes, hemos analizado las pistas y los rumores que apuntan a un posible encuentro secreto entre ambos, y hemos reflexionado sobre las posibles implicaciones de este reencuentro para su futuro personal y profesional. Un tema que da para mucho. Y que nos tiene a todos en vilo. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya mantenido entretenidos. Me encanta compartir estas noticias con vosotros. Y me encanta saber que no soy la única obsesionada con esta pareja. Ahora, quiero pediros que me dejéis vuestros comentarios. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Creéis que Can y Demet se reconciliarán? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Contadme vuestras teorías y opiniones. Me encanta leer vuestros comentarios y saber lo que pensáis. Y me encanta debatir con vosotros sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, os invito a darle like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares, y a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para vosotros. Muchísimas gracias por todo, mis amores. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Seguiremos soñando con Can y Demet.